melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Cantaré. Yo soy hijo de Dios. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta hora yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice el apóstol Pablo: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta hora es el poder del Evangelio de Jesucristo. Yo creo que la mayor bendición que un ser humano puede recibir es conocer a Jesucristo, conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo nos dice 3 cosas que son muy importantes que debemos entender. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que el Evangelio de Jesucristo no está encubierto. ¿Qué significa esta palabra encubierto? Significa algo que es secreto, que está oculto, que está escondido. Entonces, pareciera que el apóstol Pablo estaba preocupado porque algunos decían, pero ¿qué pasa con el Evangelio o con los cristianos? El apóstol Pablo dice, no es que el Evangelio esté encubierto, porque la iglesia ha entendido muy bien cuál es su misión. El Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona que creyere, dice que se haga bautizar, que enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces la iglesia ha entendido muy bien cuál es la misión y lo hemos hecho, de pronto no en la dimensión que debiéramos hacerlo y no todos quizás lo estamos haciendo como debiera ser. Pero la iglesia ha entendido muy bien cuál es la misión porque sabemos la importancia, el poder que tiene el Evangelio de Jesucristo. Y algo interesante, hermanos, es que una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo dice Mateo 24:14, dijo Jesús, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el Señor Jesucristo también dijo en Mateo 22:14, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces hay una pregunta que debemos hacernos en esta hora. ¿Qué es lo que está pasando? Si el Evangelio no está encubierto, si el Evangelio se está predicando, ¿por qué las personas no están llegando al conocimiento del Señor Jesucristo como debiera ser? ¿Por qué no hay un crecimiento en la iglesia como debiera ser? Y el apóstol Pablo nos dice cuál es el problema. El problema, dice el apóstol Pablo, lo primero que él dice es el Evangelio no está encubierto. La segunda cosa que dice el apóstol Pablo es que los seres humanos no están entendiendo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4, el Dios de este siglo. Cuando habla del Dios de este siglo se está refiriendo a Satanás. Dice, porque él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si hay algo que Satanás procura por todos los medios, es arrancar de la vida de una persona, digamos, la semilla de la palabra que ha sido sembrada. Recordemos la parábola del Señor Jesucristo, ¿no? La parábola del sembrador. El sembrador sale y riega la semilla, pero viene el enemigo, viene el malo y arranca esa semilla o no permite que esa semilla pueda nacer, crecer y producir. En 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo también nos dice, pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el apóstol Pablo dice, el problema no es que no se predique el Evangelio está siendo predicado por la radio, la televisión. Hoy en día, digamos, con las maneras en que se puede llegar el Evangelio a muchos lugares, a muchas naciones, ¿no? La radio, la televisión, por internet. Pero el problema no es que no se predique el Evangelio. El problema es que el hombre
el ser humano no está entendiendo. Ahora, ¿por qué no entiende? Porque dice la palabra, dice el apóstol Pablo, Satanás ha cegado el entendimiento de estas personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque él sabe muy bien que cuando una persona escucha la palabra de Dios, cuando una persona entiende la palabra de Dios, esa persona va a cambiar. Es una persona que su vida va a ser transformada, va a ser una persona que nace de nuevo. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nadie puede tener la vida eterna si no ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, permitir que Él venga a su vida y entonces sea transformado por la palabra de Dios, por el conocimiento. El apóstol Pablo nos habla en este pasaje del discernimiento, ¿no? ¿Qué es el discernimiento? Es el acto, digamos, que está ligado al juicio moral que permite que una persona pueda valorar si una acción es buena o es mala. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Dice Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, no es que no se predique el Evangelio. El problema es que la gente no está entendiendo, digamos, la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo leo la Biblia, pero yo no entiendo, yo no sé qué es lo que está hablando la Escritura allí. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, solamente podemos entenderlo por el Espíritu de Dios, que nos da la capacidad de entender, nos revela, ¿no? Nos revela lo que dice la Escritura, pero solamente una persona puede tener el Espíritu de Dios si ha nacido de nuevo. Y la tercera cosa que nos dice el apóstol Pablo es que el Evangelio de Jesucristo es poder. La Escritura dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, algo que nosotros debemos entender es que cuando una persona no tiene a Cristo, ¿cómo es su vida? Su vida es un desorden, su vida está vacía, su vida está en tinieblas. ¿Saben? Es algo interesante cuando Dios creó el universo, cuando hizo la tierra, creó todas las cosas. Dice la Biblia en los primeros versículos de Génesis capítulo 1, dice la tierra estaba en tinieblas, estaba en desorden, estaba vacía. Y así es una persona cuando no tiene a Jesucristo en su vida, cuando no ha conocido al Señor Jesucristo, cuando no ha conocido el Evangelio de Jesucristo. Sin Cristo, una persona está vacía, está en tinieblas, no puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por eso la Biblia nos dice muy claramente que Jesucristo vino para dar a conocer al Padre. Jesucristo dijo, nadie puede llegar a Dios sino a través de Él, que es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje de 2 Corintios que el Evangelio se está predicando. El problema es que la gente, muchos no entienden o otros no quieren entender. No quieren entender porque
porque no quieren dejar las cosas que están haciendo, porque saben que si aceptan el Evangelio de Jesucristo, su vida tiene que cambiar, tiene que ser una persona nueva, una persona diferente. Inclusive hay muchas personas que asisten a las iglesias, que van a las iglesias, que escuchan el Evangelio, perdón, pero no han nacido de nuevo. Y entonces su vida no cambia, simplemente se convierte en una persona religiosa. Bien, hermanos, espero que esta palabra del Señor les ayude y podamos entender, digamos, lo que nos dice el apóstol Pablo en estos versículos. Vamos a orar. Señor amado, yo te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Y yo te pido, Señor, de una manera muy especial que derrames tu bendición sobre cada uno de tus hijos, donde quiera que estén. Yo bendigo mis hermanos en el nombre de Jesucristo y te ruego, Señor, que nos des discernimiento para hacer una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre aquel que ama a Dios y que teme a Dios y aquel que no le sirve. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.